Muy bien, hermanos. Ahí está la lección de escuela sabática. Vamos a hacer un resumen y estamos tomando siempre la presentación que hace nuestro hermano Sergio Fustero. Está en el internet a disposición para cada uno de nosotros, todas las personas, no es libre. Ahí tomamos pues todo lo que está ahí en el internet, que es libre, así que lo usamos también, ¿no? Para predicar su palabra del Señor. Ahí está el título, hermanos, de la lección de esta semana, aquella que hemos estado repasando. No sé si alguien puede dar lectura al título. Ahí está en la pantalla, hermanos. Los engaños finales de Satanás. Muy bien, gracias, hermana. Los engaños finales de Satanás. Así que vamos a hacer un resumen, pues, ¿no? ¿Cuáles son esos engaños finales de Satanás? Los engaños finales de Satanás. Bueno, nos imaginamos que estamos ya pues en una escuela sabática, ahí estamos los hermanos en nuestra clase y entonces ahí la bienvenida de parte del maestro y también cada uno va dando su testimonio, cómo le irá en la semana y después de orar, hermanos, pues no se pide, a ver, hermanos, qué hemos aprendido en esta semana, ¿no? O qué dificultades hubo en el estudio, ¿no? Y qué cosas estamos ya o estamos poniendo en práctica, ¿no? De las cosas que hemos aprendido, ¿no? Entonces, hermanos, pues aquí imaginemos que estamos haciendo una clase y entonces yo les pregunto, hermanos, ¿qué han aprendido, hermanos, en esta semana? Algo que puedan compartir, hermanos, aquí pueden prender su micro y pues manifestarlo. A ver, hermanos, ¿qué se ha aprendido en esta semana? Consulto. Sí, hermana. Bueno, primeramente estuvimos hablando acerca de, como dice el título, los engaños finales de Satanás, que vienen desde siempre, ¿cierto? Pero ahora vienen disfrazados de doctrina sana, de doctrina buena, y que con ese engaño, con ese vino, ¿cierto?, que embriaga a la gente, las tiene confundidas. Hablamos acerca de la inmortalidad del alma, hablamos acerca del sábado, ¿cierto?, como el verdadero día de reposo, y creo que algo más hablamos, pero en este momento se me fue cuál es. Muy bien, hermana. Muy bien, gracias a usted, hermana. Sí, pues hemos hablado, ¿no? Sobre todo hemos destacado, ¿no? Esos dos engaños, ¿no? Que simbolizado, ¿no? Con la mujer que tiene una copa en la mano y ese vino, ¿no? De su fornicación, en este caso, ¿no? De la infidelidad a Dios, ese vino, ¿no? Son pues estas falsas doctrinas, ¿no? La inmortalidad del alma, que el muerto no ha muerto, que sigue vivo, que su alma se ha ido para el cielo cuando muere, ¿no? Eso es un engaño, ¿no? Y eso pues el mundo entero ha bebido. Y el otro engaño es de que el domingo es el día de descanso, ¿no? Y entonces también ese engaño pues ha bebido todo este mundo, ¿no? Eh, de eso sobre todo hemos estudiado, ¿no? Sí, pues, Hermano, justo, ¿alguna cosa más? Sí, hermana. sí, justamente algo más, dimos énfasis, ¿cierto?, en que el Señor tiene mucho pueblo en Babilonia. Entonces, el llamado es, ¿cierto?, a advertir a toda esta gente acerca de los engaños del enemigo y no satanizar a esta gente, porque hay mucha gente sincera, equivocadamente, o sea, sinceramente equivocada. Entonces nosotros tenemos que ir con la palabra de Dios como Él lo hacía, con amor, sin estar criticando, ni apuntando con el dedo, ni juzgando, porque alguna vez también nosotros fuimos sacados de Babilonia. Así que eso también, mi hermano. Muy bien, claro, eso se destaca, ¿no, hermanos y hermanas? De que en realidad, pues, no, el mundo prácticamente es una Babilonia, ¿no? En el cual nosotros también hemos estado. Y yo creo que la manifestación de amor de Dios es esta invitación a salir, ¿no? De la Babilonia, de las costumbres, tradiciones, doctrinas falsas, ¿no? A la verdad. Es una invitación, ¿no? Para vida eterna. No creo que eso es una manifestación de amor.
que se nos ha hecho a nosotros en medio tal vez de circunstancias diferentes para cada uno de nosotros, y estamos ahora pues estudiando su palabra, y que nosotros también debemos hacer esa invitación a todo ser humano, ¿no? En esta tierra, ¿no? Bueno, más que todo, el más interesado es nuestro Dios, nuestro Señor, Hermano Justo, y leemos la palabra del Señor, ¿no? Para para que no sea nuestra palabra, sino la palabra de Dios la que hable, ¿no? Porque nosotros nos podemos equivocar, ¿no es cierto? En nuestras opiniones y todo ello, pero es Dios su palabra la que debe manifestarse. Sí, hermano. es bueno informarnos también la historia. La historia nos ayuda harto. Hay un doctor que estudió la vida de Constantino. Yo estaba escuchando una hora más o menos, pero él utiliza muchas horas en las conferencias, ¿no? Y habla de que su padre y los césares antiguos, ¿no? Después de la muerte de Jesús, empezaron a perseguir a los cristianos. Los mandaba a los circos romanos, los mataban a montones y lo confiscaban sus propiedades. Pero su padre, llamado también este, Constancio, creo que se llama, Constancio, claro, también perseguía, mataba, era muy belicoso. Pero este Constantino era un hombre muy sabio, analizaba y se investigó a los cristianos por qué le perseguían. Y encontró un pueblo bien organizado, tenía sus líderes, tenía sus diáconos, tenía sus diaconías, tenía un pueblo organizado. Entonces le gustó. Mi pueblo no es así, solamente los césares mandan aquí. Y estos está muy bien, me gusta, pero ellos guardan sábado. Y en cambio los césares adoraban al sol en el día domingo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Y además son muchos, necesito el apoyo de ellos. Entonces, poco a poco, esto empieza todavía en el año 316, 317, ya el 321, ya empieza a dar un concordato de Milán, se llama. Allí él pone como libertad religiosa, lo llamemos ahora, ¿no? Porque le dan la facultad de que ellos no sean perseguidos y que se les devuelva lo que se les ha confiscado, sus tierras, sus propiedades. Y eso les gustó a los cristianos. Entonces, de a poquito va poniendo la ley dominical. Dice, bueno, yo me voy a hacer cristiano, pero ustedes a la vez tienen que dejar de guardar sábado, si no van a guardar el domingo. Entonces, como les convenía a los cristianos de aquellos tiempos, la mayoría, a mala gana aceptaron, pero había un grupo remanente que no aceptó. Entonces, eh, todavía él gobierna algo de 20 años, pero él antes de morir construye una ciudad a su nombre con Constantinopla y manda a construir en el cementerio como ¿qué le dicen acá para? Mausoleo, ahí está. 6 tumbas a la izquierda y 6 tumbas a la derecha para los discípulos, ¿no? Rememorando. Y al centro, para él, se hizo cristiano. Y antes de morir, él se bautiza con un padre de la iglesia, pero del movimiento de aquellos días de los arrianos, que posteriormente Trajano, creo, el que le sigue a él, empezó a matar a los 3 reyes que quedaban según las profecías. De ese modo entró la forma de guardar domingo por un hombre que no era cristiano, era un hombre de los Césares, ¿no? El que le sigue, él sí ya forma la Iglesia Católica como ahora lo conocemos. Muy bien, hermanos. Sí, pues no, ahí la palabra del Señor dice que el trono, ¿no? El trono de los Césares, ¿no? Fue dejado, pues, ¿no?
para en este caso, pues como dice aquí nuestro hermano, para los obispos, ¿no? En este caso ya se sienta, ¿no? El Papa, diremos así, y entonces las mismas características que tenía el César, o sea, el rey de los romanos, ¿no? Que todos esos reyes en los imperios se creían dioses, pues, ¿no? Y quitaban la vida al que querían, ¿no? Porque se creían dioses. De igual manera, pues, en ese trono, porque la Biblia dice en el Apocalipsis, ¿no? Que dejó su trono, ¿no? Bueno, es detrás de todo, de todos sus poderes que se manifiestan, está, pues, ¿no? Satanás, ¿no? Que está manejando a la bestia, y sobre la bestia también está, pues, ¿no? Esta mujer, ¿no? Vestida de rojo, ¿no? Con su copa y el vino, ¿no? Que es la fornicación, ¿no? Su fornicación, ¿no? Y eso viene a ser, pues, las falsas doctrinas, ¿no? Que se han impartido. Y bueno, acerca de este emperador Constantino, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que él, bueno, más que todo por razones políticas, ¿no es cierto? Ha hecho lo que ya nuestro hermano lo ha descrito, ¿no? Acerca de su vida, ¿no? Que primeramente dio libertad, ¿no es cierto? Libertad religiosa, y eso fue agradable, ¿no? Para los cristianos, y ya no sean perseguidos, ¿no? Pero así, sutilmente, ¿no? O sea, disimuladamente, pues entra, pues, ¿no? Esta ley dominical, ¿no? Claro, como él y su familia, como lo manifestó, pues adoraban, pues, al sol, y eso se manifestaba, ¿no? Eh, por la observancia del día domingo, ¿no? El día domingo no es, pues, ¿no? El día para adorar al sol, o que era la señal, pues, ¿no? De, de los adoradores del sol, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, ahí está la historia, ¿no? La historia. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué hemos aprendido en esta semana? A ver, ¿algún aporte más, hermanos? Hermano, yo agradezco a Dios por Sí, hermano. por haberme extraído de Babilonia, hermano. Y entonces quiero leer el versículo, lo que dice Efesios 3:19. Estaba buscando hace rato, hermano, pero lo encontré por gracia de Dios. Dice lo siguiente, 3:19 Efesios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea llenos de toda plenitud de Dios. Qué lindo y precioso, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Pero hay una Hermanos, yo cosa, hermano Justo. sí, Bueno, hermano Raúl, dígame. dice la mujer de Lot salió de Sodoma, pero de su corazón de esa mujer no había salido Sodoma. También dice en el antiguo Israel o sea, salieron de Babilonia, pero de sus corazones no salió Babilonia. Y hoy en día igual, De Egipto. ¿no? Entonces seguimos siendo, ¿no? Algunos. Entonces eso también nos hace meditar, hermano. Muy bien, hermano Raúl, tienes mucha razón, mucha razón. O sea que el enemigo está, pues, en la lucha, ¿no? Entonces él no descansa ni un segundo, ¿no? Eh, y es perseverante, de que no, él persiste y sigue, ¿no? Y seguirá seguramente hasta el último día, ¿no? De batalla, ¿no? Que él persiste y va atacando, ¿no? A los hijos de Dios, para que, ¿no? Él pueda entrar en los corazones, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Los israelitas salieron de Egipto, ¿no? Pero todavía Egipto seguía en su corazón. O es lo mismo también Babilonia, ¿no? Que seguía en el corazón esas costumbres, esas tradiciones, esas falsas doctrinas. Entonces, pues sigue trabajando, ¿no? De lo cual deberíamos tener cuidado, ¿no? Nosotros en esta batalla, entonces, pues hay que salir también de todas esas costumbres, tradiciones que de repente todavía puede existir, ¿no? Entonces, esto es importante. Gracias, hermano.
Muy bien, hermanos, en la lección de escuela sabática hay un comentario de la hermana White, ¿no? Este día que es viernes, pues, ¿no? 2 de junio, en esta lección 10, ¿no? De este segundo trimestre de este año 2023, ahí con el título para estudiar y meditar. Aquí están los comentarios de la hermana White, hermanos. O sea, haciendo un breve resumen, ¿no? Tocando un punto, ¿no? De estos engaños, ¿no? Y está hablando, hermanos, acerca de la Babilonia la Grande, porque puede haber preguntas, hermanos. ¿Qué cosa es, pues, la Babilonia la Grande? ¿Por qué dice la Biblia así, la Babilonia la Grande? Entonces, aquí en el comentario dice, simboliza en un sentido, hermanos, en un sentido especial, simboliza a las religiones apóstatas. Hermanos, ¿a qué simboliza? Dice ahí, a las religiones apóstatas, pues hermanos. Ahora, ¿qué cosa es pues esas religiones apóstatas? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es esas religiones apóstatas? A ver, hermanos, si alguien quiere participar, prenda su micro entonces. Dice que la Babilonia, la Grande, simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas. A ver, ¿qué Hermano dicen, hermano? Augusto, Sí, hermano Marcelino. religiones apóstatas son todas aquellas religiones en el mundo, hay millones, millones, que sutilmente engañan, engatusan y parece que es bonito el camino, como dice en la Biblia, no hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi sobrino me comentaba de Japón. Ellos son shintoístas, tienen sus templos bonitos, bien adornaditos, llevan ofrendas a su Dios. Es lindo, bonito. Y cuando ve en el parque, cerca a su templo, una familia tiene una hija jovencita de 17, 18 años. Linda la hija, ¿no? Le preparan bonito, le adornan con sus ropas espléndidas y se acerca esa niña bien preparada, ¿está? Y se acerca al joven que es desconocido, digamos que es un latino, le habla, le saluda y le dice, ¿puedo acompañarle? Así. Entonces el otro muchacho se siente, ¿no? Halagado, ¿no? Y claro, y inmediatamente los padres se acercan y les invitan un poco de café o helado, no sé. Luego, poquito a poco, les invita a una reunión que está cerquita, sus templos, de esa manera, poco a poco ya el hombre ya está engatusado, ya no puede salir. De esa manera van juntando jóvenes, reclutando señoritas y, y bonito, y adentro ya pues ya no, ya te has puesto, ya te has metido a un lugar, como dicen, no, en la boca del león. De esa manera, un hombre, una dama, piensa que el camino que está siguiendo es correcto, hasta que el Espíritu Santo toca sus corazones, le presenta la verdad, y a veces no quiere salir, pero Dios siempre hace su trabajo en nosotros. Dios nos busca, no, nunca nosotros buscamos a Dios. Dios nos busca, usa miles de formas para encontrarnos. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, gracias a la ilustración que nos hace, ¿no? Que hay grupos religiosos, ¿no? Y cómo ellos capturan, diremos, ¿no? A sus adeptos, a sus seguidores, sí. Y me hace recordar, este hermano, a el pueblo de Israel cuando está, ¿no? Cercano para entrar ya a la tierra prometida, la estrategia, ¿no? Del enemigo, ¿no? La estrategia del enemigo, ¿no es cierto? Va a, ¿qué pasó, no? Cuando Los estaban moabitas, cercanos a la consejo de tierra. Balán. Ajá, sí, pues, sí, sí, sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos, allí? Claro, ahí está ese falso profeta, un profeta de Dios, ¿no? Pero que también él, aunque era profeta de Dios, pero lo traicionó pues a Dios, ¿no? Porque eh, estaba también con el diablo, pues, ¿no? Con el diablo. Porque él tenía intereses materiales como Judas, no le interesaban las cosas materiales. Y por las cosas materiales,
el rey, pues de esa oportunidad que estaba ya temblando, ¿no? Porque sabía que el pueblo de Dios ya iba a vencerlos, iba a entrar, entonces, pues él se dio pues a ese profeta de Dios. Y lo que buscaba, pues, no el rey, no recuerdo el nombre, eh, este rey le ofreció muchas cosas y quería que maldiga, ¿no? Al pueblo de Israel. Balak, ¿no? Bala. Balak, entonces, hermanos, y pues este profeta no pudo hacer, pues no, él claro, mm, quería hacer, pero Dios le impidió, ¿no? Recuerdan del burrito que estaba, él iba, pues, ¿no? Porque, hermanos, la enseñanza, creo que ahí también hay cosas para aprender, ¿no? Por parte de nosotros, de que él quería ir, pero Dios le dice, pues no, no vas a ir. Pero, hermanos, como él insiste, este profeta, o sea, también, ¿no? El rey Balak le ofrece cosas mayores, o sea, más riquezas, y entonces él tenía ese deseo, ¿no? Y entonces él dice, voy a consultar a mi Dios para ver si me permite, pero ya Dios le había dicho pues, que no vaya, y él insiste, ¿y qué le dice Dios? Ya pues anda, le dice. O sea, que cuando nosotros y hemos escuchado que nos dice, no robarás, ¿no es cierto? Dice su ley, no robarás, o no cometerás adulterio, o no debemos mentir. Y nosotros pues insistimos a Dios, ¿no? Pero Señor, necesito y tengo que robar, ya pues róbate, dice Dios, ¿no? O sea, te deja en libertad, no te dice, no, no, no hagas. Entonces es o sea, Dios no se va a oponer, ¿no? Si queremos hacer mal, él nos va a decir, ya, pues haz. Y así a Balán le dijo, pues ya, haz. Pero no pudo maldecir, pues fue, ¿no? El burro mismo estaba de miedo porque había un ángel que lo iba a matar a Balán. El burrito se echó ahí y le pegaba, ¿no? Ahí Balán, ¿no? A su burro, ¿por qué no me haces? Y el burro empezó a hablar, le dice, ¿por qué me pegas si yo te sirvo? Pero ¿por qué no vas? Bueno, empieza a discutir con el burro, ¿no? Y pues abre los ojos, Dios abre los ojos de Balaam, de este falso profeta, o de este profeta, ¿no? Apóstata sería este profeta, ¿no? Entonces, ve que el ángel está con su espada y lo iba a matar, y gracias al burrito que no pasó, porque el camino era angosto, pues se salvó, pues Balaam, gracias al burrito. Entonces, él se asusta y dice, no, me voy a regresar nomás. No, sigue nomás, le dice, no, y va y no pudo maldecir, pues. Y bueno, al final, hermanos, pues no pudo maldecir, quiso maldecir desde los cerros, así maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo, pues. Y entonces, ya el rey Balak no le dice, bueno, no te doy nada, ¿no? Así que regresa, no, porque yo te he traído aquí para que maldigas y tú lo has bendecido. Así que molesto estaba ahí, pero sabemos que este Balán, hermanos, sí, pues Balán, este profeta apóstata, mm, aconsejó pues al rey Balak, mira, ¿sabes cómo puedes vencer a este pueblo de Israel? Haz que las jóvenes de ahí, las moabitas, se vistan así como el hermano Marcelino, ¿no? Contaba, se vistan adecuadamente, bonito y que así los atraigan a los jóvenes israelitas. Y así, hermanos, los atraparon a los jóvenes y se los jalaron, ¿no? A sus costumbres y tradiciones, a sus fiestas, y ahí pues se mezclaron. Y ese fue un pecado terrible, hermanos, y no pudieron pues, también por eso ya entrar en la Canaán terrenal, hermanos. Bueno, eso me hizo recordar, bueno, creo que utilizó mucho tiempo, hermanos. Vamos a continuar, hermanos. Entonces aquí, Babilonia la Grande, hermanos, simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas, ¿no? Entonces, esto debe quedar en nuestra cabeza, hermanos.
Cuando está hablando la Biblia de Babilonia la Grande, se está refiriendo a religiones apóstatas. ¿Qué significa eso? Apóstatas que, que se apartan de Dios, pues, ¿no? Que se apartan, ¿no? Ya. Son cristianos, pero tienen nombre nada más, pues, pero sus mandamientos de Dios lo ponen a un lado, ¿no? Por eso dirá Dios, no. Hasta el burrito hace caso a su dueño. El perrito hace caso a su dueño. Pero ustedes, ¿por qué no me hacen caso? Dice Dios, ¿no? A sus hijos, dice, ¿no? ¿No? Y eso, Aparentan pues, ser religiosos. ajá. Entonces, es las religiones, pues, apóstatas. Entonces, la Babilonia la Grande es religiones apóstatas que se unirán, hermanos, en el tiempo del fin. Y ahí estamos viviendo, en ese tiempo, hermanos, que todas esas religiones apóstatas están uniéndose ya. Babilonia la Grande, hermanos, es el nombre con el que la inspiración se refiere a qué cosa, hermanos, a la Triple gran unión. triple unión. Ahí está, hermanos. Triple quiere decir tres. Triple unión. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué cosa? ¿Qué triple unión es eso? ¿Qué tres poderes se van a unir? Ahí está. Dice triple unión, incluso religiosa, hermanos. Aquí todavía dice religiosa. Uno de ellos es, hermanos, esa unión, el papado, hermanos. El papado, ¿con quién? Con el protestantismo apóstata. Así como estábamos hablando, las religiones apóstatas, aquí está, hermanos. El papado se va juntando con el protestantismo apóstata. O sea, hay muchos grupos religiosos que se dicen ser cristianos, que se han apartado justamente de la madre, de la iglesia madre, ¿no? Entonces, y ellos que hacían bien habiendo separado, ¿no? En base a la Biblia, pero ahora ellos están apostatando. Entonces Hermano, están, justo sí, y sí, hermano. es bueno subrayar en esta parte, mira, los primeros que fundaron a la iglesia protestante, por ejemplo, Martín Lutero, y los que le siguieron son la iglesia luterana, ¿no? En sus tiempos, ellos creían la forma correcta de interpretar las profecías, por ejemplo, históricamente, ¿no? Primero el imperio babilónico, luego Grecia, perdón, medos persas, Grecia, Roma, y después se divide en 10 reinos y viene el cuerno pequeño. Ellos sabían exactamente y así enseñaban a sus fieles, pero la contrarreforma trajo una forma de interpretación la Biblia, de las profecías diferentes. Los futuristas y los preteristas, ¿no? Los que dijeron, no, no, el cuerno pequeño no somos el Papa, era un hombre que vino ya hace tiempo, antes que venga Jesús vino ese, era aquel que atacó a los israelitas y, ¿cómo se llama? A un chancho han sacrificado en su templo de Dios, todo eso ya pasó, ya eso es el tiempo pasado, ¿no? Y otros dicen, no, 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 no es el papado, el cuerno pequeño, sino recién va a venir en la misma Israel, van a levantar un templo, ahí se va a sentar un hombre que se va a llevar el título de 666, eso estamos esperando. ¿Viste? Nos cambian diferente. Por eso es que antes eran correctamente. Ahora, si se levantara, por ejemplo, Lutero de muerto, ¿qué ha pasado? Esto no es así. Ellos han formado con el papado, han dicho, no, ahora somos lo que ustedes creen, nosotros también creemos. Guardamos domingo como ustedes, o creemos como ustedes en la justificación. Nunca debió haber habido reforma, dicho de esa manera. Por eso es que la Biblia lo presenta como protestantismo falso. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, esta es la historia también. Entonces, hermanos, ese protestantismo apóstata, bien hacían, ¿no? Haberse separado, como estudia la Biblia, como es el caso de Lutero, quien no tuvo temor ni miedo, pues en su templo ahí católico, ¿no es cierto? Como que era él el sacerdote, él estudiando la Biblia plantea sus tesis y pone en la puerta de su iglesia lo que dice la Biblia, ¿no? Y lo han perseguido pues a muerte, ¿no? Pero él ha persistido fiel, ¿no? Hasta morir, hasta donde él conocía, ¿no? De la verdad, él siguió hacia adelante, ¿no? Y bueno,
pero de ahí se salen muchos grupos religiosos también, ¿no? Cristianos, que también seguían, estaban bien, ¿no? Siguiendo el ejemplo, pero ahora están apostatando. En estos últimos tiempos ya apostatan porque ya pues no siguen con esos, en base a la Biblia, sino ya pues aceptan nomás las tradiciones y costumbres, las falsas doctrinas, ¿no? Y pues, hermanos, se da la mano con el papado. Entonces, ahora esta Babilonia la grande a la cual se está refiriendo, esa es la triple unión, pues, ¿no? Justamente del papado con el protestantismo apóstata y el espiritismo. Ahora, hermanos, ¿qué es el espiritismo, hermanos? No, esos poderes grandes se están uniendo ahora. En estos días se están uniendo, hermanos. Ya estamos terminando. Estamos llegando al fin del mundo, hermanos. Entonces, papado, estamos viendo que se va a dar la mano con protestantismo apóstata, ya se están juntando, y el espiritismo más. ¿Qué viene a ser el espiritismo? A ver, hermanos, ¿qué es el espiritismo? Lo dirige Satanás mismo, ¿no? Es todo el conglomerado que quiere comunicarse con el más allá, entre comillas, ¿no? Y el que le responde es Satanás mismo, ¿no? Y tiene muchos poderes y aún puede hacer descender fuego del cielo. Hay mucha gente, en mi lado nomás hay uno que vende piedras y utiliza música satánica y a la gente le pone en trance, le está sacándole plata, esta piedra, esto, aquello, y todo es espiritismo puro, ¿no? Entonces, y la gente busca en fila, están ahí esperando. ¿Cómo es el trabajo del diablo? Parece que el camino es derecho, pero su fin es derechito a los brazos de Satanás. Muy bien, pues ahí está, ¿no? Un ejemplo también que nuestro hermano está poniendo ahí, cómo el espiritismo está trabajando, ¿no? En estos días. Entonces, el mismo diablo no está trabajando directamente, ¿no? A través de las brujerías, hechicerías, la magia, el horóscopo, los sueños, todas esas cosas, ¿no? Que utiliza y es capaz, ¿no? El diablo de venderte una piedra, agarra cualquier piedra, ¿no? A través de una persona te venden diciendo que esto te va a curar, te va a hacer, y a eso está presto, miren cómo la gente cae engañada, ¿no? Y es atrapada, ¿no? Bueno, ahí está, el espiritismo, hermanos, Hermano, hermano, sí, sí, una pregunta. Yo estaba confundido primeros días de lo que abracé Iglesia Adventista Séptimo Día. Que yo pregunto para el resto, para entender, para explicar, para ampliar la diferencia, hermano. ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu de Dios y el espiritismo? Aunque ya explicó el hermano que me antecedió, gracias, hermano. bueno, El hermanos, espiritismo es consultar con los muertos, pues. amén. Sí, pues, hermano, gracias, hermano. Ahí está la respuesta, ¿no? El espiritismo es consultar a los muertos y los muertos están muertos, pues son tierra, polvo, o sea, han vuelto al polvo, pero en realidad, pues, esos muertos son ángeles caídos, espíritus, ¿no es cierto? Son seres espirituales, ángeles que han caído una tercera parte del cielo, están en esta tierra, y entonces ellos se disfrazan de los muertos. Y la gente piensa que está yendo a conversar con su muerto cuando van de un brujo. Y entonces ahí está manifestándose el diablo disimuladamente, pero entra en la vida de esas personas y se apodera Dios de las personas, pues quienes consultan, ¿no? Con los brujos, hechiceros y todo eso, ¿no? Entonces, hermanos, aquí en esta triple alianza papado, ¿no es cierto? El protestantismo apóstata, hermanos, está levantando la bandera del domingo. Bajo esa bandera está el protestantismo apóstata, el domingo como día de descanso, pero eso es falso, pues una falsa doctrina. La verdadera doctrina, como dice Dios en el cuarto mandamiento, el día de descanso es sábado, no es domingo, ¿no? Pero el protestantismo apóstata está levantando esa bandera, ¿no? Junto con el papado, el domingo. Y en el fondo eso es adoración al sol, y en el fondo, hermanos, es adoración a Satanás, al mismo Satanás, ¿no?
Entonces Justo, ahí está. Y el otro es espiritismo, es la inmortalidad del alma, ¿no es cierto? Que el muerto no ha muerto. Sí, hermano Marcelo. hermano Celso tenía una pregunta. Es bueno contestarle, mire. La década del 85 por ahí se contó un testimonio muy grande, ¿no?, en la iglesia. En Bolivia un hombre era espiritista y practicaba todo lo que es ¿cómo se llama?, las enseñanzas orientales. Inclusive él era práctico en estar levitando. Levitar quiere decir, tú te concentras y te puedes elevarte 1 metro, 2 metros, 5 metros en el aire, puedes estar allí 20 minutos en el aire, sin pisar tierra. Eso es levitar, todo eso practicaba. Y hablaba con los muertos y le daba dólares, mucho dinero. Y los dignatarios de Bolivia iban a consultar para cualquier cosa a él. Era famoso, pero no sabía nada de religión. Y un día la iglesia adventista hace unas conferencias y van a tocar en la puerta y él no estaba en casa, la esposa solamente, y le invitaron al globo que se iba a levantar ahí 400 personas en una conferencia y la esposa fue. Sí, sí, el esposo no estaba en casa, ¿no? Y atendió las conferencias, eran lindo. La mitad de la conferencia era cocina vegetariana, problemas juveniles, lindo, aprendió, y, y la otra parte era pura Biblia. Entonces, al día siguiente, cuando llega el esposo, le dice, querido, iremos a la conferencia. He ido, mira, ni en la universidad me ha enseñado, he aprendido a hacer cosas lindas allí. Vamos, pues, a ver qué predican aquellos que enseñan la Biblia, así. Él fue con él. Ella, y entonces el pastor utilizó la primera media hora todo lo que es cosas lindas, sanarse a través de las comidas y también a través del agua, el aire, los 8 remedios naturales. Le gustó, encantado. En la segunda parte, el pastor utiliza la Biblia y justamente habla del estado de los muertos. Y él estaba rabiando, este mentiroso ese pastor, quería levantarse y decirle, mira, tanta gente, estás engañando, yo soy testigo presencial, yo hablo con los muertos. Y así, y la esposa le dice, mira, que termine el pastor de predicar y te acercas y conversas personalmente. Y eso fue. Terminó la conferencia, la gente salía en cantidades y se acercó. Le dijo, pastor, usted es mentiroso. El pastor le dijo, terminó, sí. Bíblicamente, acá todo, y el joven era sincero. Dijo, entonces es el mismo diablo que me engañó. Bueno, dijo al pastor, mire, los miércoles son los que yo hablo con él. Ese día yo quisiera que los hermanos orando, porque yo voy a devolvérselo, me ha entregado cajita, que una mesa, ¿no?, una mesita, tengo que devolvérselo porque el diablo mata a la gente, me puede matar, estoy en peligro. Bueno, llega el miércoles, entonces los hermanos orando en la iglesia de rodillas, y ese día el, el muchacho empezó a frotar la mesita y apareció el diablo. Y le dijo, tú no eres el príncipe de las tinieblas, un muerto, tú eres el mismo diablo, me engañaste, dice. Ahora ya no te voy a servir, te voy a servir a Dios. ¿Y a qué Dios vas a servir? Y dijo a Jesús, cállate, no me digas su nombre. Ya sé a quién vas a... Mire, cuando dice Cristo, el diablo no quiere ni siquiera escuchar el nombre de Dios porque teme, sabe que él no puede con Jesús. ¿Y a qué iglesia vas a ir? Y el jovencito no sabía cómo se llamaba la iglesia, cómo se llamaba. Miren, nosotros cuando vamos a la iglesia cantamos, oramos, estudiamos la Biblia. No será los católicos, dijo. Ah, sí, son los católicos. Ahí estoy yendo. Te has vuelto loco, es mi pueblo, le dice el diablo. Ah, no son los católicos. Y seguía pensando, decía, el diablo le ha ido, ¿no serán los protestantes? Ah, sí, los protestantes. Ahí estoy yendo, ahí estamos nosotros reunidos para adorar a Dios. Pero
ellos también son mi pueblo. Y allí el jovencito se puso triste. No, no, no puede ser, no. No es tampoco los protestantes, dijo. Y de a poquitito se recordó que dijo, nosotros el día sábado, nosotros hablamos, no serán los adventistas. Entonces ahí sí completamente se recordó, dijo, son la iglesia adventista del séptimo día, dijo. El diablo dijo, es el pueblo que tiene el sello del Dios vivo, pero allí también tengo algunos que hacen lo que yo quiero. Y el jovencito tiró al aire su mesita y el diablo lo agarró en el aire. Adiós, se fue. Hasta pronto. Y todavía tiene esperanza de recuperar. Así el mismo diablo sabe que la iglesia adventista es el pueblo del Dios vivo, pero también los otros son de él. Eso fue un testimonio contado ya hace 4 décadas. Amén, hermano. Muy bien, hermano. Muy bien, ahí está un testimonio, hermanos, y hay muchos otros testimonios, ¿no? Similares también. Bueno, vamos entonces, hermanos, aquí en la lección de esta semana, lo que hemos estudiado, pues, hermanos, ¿no? Cómo es realmente este conflicto. Y finalmente, hermanos, pues, la profecía nos habla de la Babilonia la Grande, que había sido, pues, las religiones apóstatas. Entonces aquí hay una triple alianza, ¿no? De esta Babilonia la Grande, viene a ser triple unión religiosa del papado, del protestantismo apóstata y del espiritismo, ¿no? Sus símbolos son pues la bestia, después su símbolo también es la imagen de la bestia y también, hermanos, el dragón, que es el espiritismo, el diablo mismo, ¿no? Ahí está la triple alianza, ¿no? Incluso habla de que de sus bocas salen espíritus, ¿no? Demoníacos, así como ranas, ¿no es cierto? Para engañar a este mundo y unificar pues a este mundo para la última batalla, así dice la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, el nombre Babilonia se refiere pues a las organizaciones, así, y a sus dirigentes también, pues, ¿no? No tanto, hermanos, dice aquí, a sus miembros, los cuales son llamados muchas aguas. Es decir, hermanos, por decir nosotros podemos estar, ¿no? En un determinado grupo, imaginemos que estamos en un grupo, en una parte de la Babilonia, ¿no? Entonces nos hacemos parte por estar allí, pero por eso hay un llamado a salir, ¿no? De eso, porque dice, ¿para qué vas a recibir sus plagas? Porque Dios va a hacer el juicio, entonces las plagas van a caer a la Babilonia, ¿no? Y pues sal, ¿para qué vas a ser parte de sus pecados? Dice, sal, Dios llama a salir de la Babilonia. Merced entonces, hermanos, a los dos grandes errores, ¿no? El de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Esos son los dos errores, ¿no? O sea, doctrinas falsas, inmortalidad del alma, que el muerto no ha muerto, que está vagando, ¿sí? Eso es falso, hermanos. Y la santidad del domingo. O sea, que el domingo es el día, ¿no? De guardar, eso también es falso. Satanás, pues a través de estos engaños, someterá pues a la gente bajo sus engaños, hermanos. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, ¿no? El segundo crea pues un lazo de simpatía con Roma. En los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, los espíritus de los muertos desempeñaban pues un papel importante en la religión babilónica. Los babilonios, hermanos, tenían una sólida creencia en la doctrina de la inmortalidad del alma. Creían que al morir el alma entraba en el mundo espiritual, ¿no? O sea que el muerto no moría, sino que se iba, pues, ¿no? O bien al cielo, o bien se iba al infierno, o se iba, como le han mencionado también esto, ¿no? Que no está en la Biblia, al purgatorio, ahí a purgar. Bueno, cosas que se han inventado y así ha atrapado, pues, el diablo, ¿no? A la gente. El concepto del alma inmortal es ajeno, hermanos, a la enseñanza de la Escritura. O sea, en la Biblia no te enseña eso, que el alma es inmortal, no, no, hermanos. Entonces, eso en la enciclopedia, hay una enciclopedia judía, hermanos, ahí identifica claramente pues el origen de la falsa idea de la inmortalidad del alma. ¿Qué dice esa enciclopedia judía? Ahí dice la creencia de que el alma sigue existiendo después de la disolución del cuerpo, o sea, cuando muere, ¿no?
no se enseña expresamente en ninguna parte de la Sagrada Escritura. No hay, hermanos, enseñanzas en la Biblia. La creencia ha llegado también, pues, creencias no ha llegado, pues, a través de los griegos. Esto con el contacto, dice, con el pensamiento griego y sobre todo por la filosofía de Platón, hermanos. Aquí, Platón, hermanos. Este filósofo Platón tenía esa idea y esas ideas se ha entrado también, pues no, porque el diablo siempre ha querido destruir, pues, al pueblo de Dios. Y a través de los griegos entra esa idea, ¿no?, de la inmortalidad del alma. Su principal exponente era Platón, que fue llevado pues a ella, dice, por los misterios órficos y eleusinos, o sea, de los griegos, ¿no es cierto? Pero miren aquí la explicación, dice, en el que los conceptos babilónicos y de los egipcios, hermanos, ¿ya? Se mezclaron extrañamente. Ahí todas esas ideas babilónicas y egipcias se mezclan y ahí están los griegos que coge pues esas ideas Platón y eso pues ya también entra incluso dentro de los judíos para desviarlos del camino, ¿no? Y hay preguntas, hermanos, para este día, ¿no? Y dice, ¿por qué es tan importante comprender pues la verdad sobre la muerte? Lo que estamos hablando, hermanos. ¿Por qué es importante comprender la verdad sobre la muerte? Y hagan preguntas, hermanos, ¿no? De repente alguien está en la sala y necesita de repente saber algo, ¿no? ¿De qué nos protege, pues, no, hermanos? ¿Por qué es tan reconfortante también, hermanos, no? Entonces, hablar de la muerte y lo que realmente es la muerte, ¿no? Bíblicamente es importante. Recordemos lo que Jesús dijo de Lázaro, ¿no? Entonces, Lázaro duerme, dijo, pero estaba muerto, pero ¿por qué dijo que duerme si estaba muerto? Es que comparó Jesús a la muerte con el sueño, porque el que cree en Jesús, aunque está muerto, va a volver a vivir como si estuviera durmiendo. Es simplemente una comparación que es. De ahí que Jesús también se presenta ahí en la tumba de Lázaro, hermanos, aunque sus hermanas estaban dudando tal vez, ¿no?, de que su hermano iba a resucitar ese día, pero Jesús le dijo claramente, yo soy la resurrección. Miren, hermanos, ¿ah? Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la verdad. Bueno, Cristo dijo todo eso, ¿no? Entonces, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dicho y hecho, hermanos, pues a Lázaro, que había muerto ya 4 días y su cuerpo olía ya mal, le dijo, pues no, Lázaro, levántate, le dice. Y Lázaro se levantó, el muerto se levantó, hermanos. Entonces Jesús es la resurrección, pues, ¿no? Esa es la esperanza, ¿no? Como decía aquí, ¿por qué es tan reconfortante también saber esto de la muerte? De que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, va a volver a vivir. Eso es reconfortante, hermanos. Eso es reconfortante, ¿no? Entonces, pero el diablo trata de contradecir eso, que el muerto ya se ha ido al cielo y así. Entonces trata de deshacer el plan de salvación. Entonces, Cristo, ¿para qué ya vendría? Ya no habría entonces resurrección, pues ya se han ido al cielo. Entonces, Hermano ahí Víctor, sí, hermano. Raúl. una ayudita, pues, hermanos, mira, durante la semana hemos visto que la adoración al sol. Entonces, pero en Apocalipsis aparece la mujer que representa a Cristo, está vestida del sol. Entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es la diferencia, pues, entre adorar al sol y que la mujer también está vestida de sol? Entonces, ahí también aparece el sol, ¿no? Entonces, necesito pues, una aclaracióncita de repente, de alguna manera, hermano. Muy bien, hermanos. La Biblia, hermanos, utiliza como símbolo, no en este caso la luz del sol, con lo cual está vestida la mujer, ¿no? La mujer fiel, vestida de blanco también, ¿no? Porque esa luz del sol representa también la justicia de Cristo, la justicia de Cristo. Es un simbolismo, esa luz, ¿no es cierto?, del sol, con la cual está vestida la mujer fiel. Entonces también representa
la justicia de Cristo. Así lo dice la Biblia, ¿no? En los Salmos. Ahí habla acerca de ese tema. Como también el sol, o sea, es un símbolo, ¿no es cierto? Es prácticamente un falso Dios que lo han adorado las culturas y todo ello. Y también, ¿no? Se hace mención en la Biblia de que literalmente, pues al sol hay gente que lo adora. Hoy, este mes, por ejemplo, va a ser fiesta del Cusco, el Inti Raymi, o sea, fiesta al sol. No, esas son costumbres que vienen desde el pasado, ¿no? Como Babilonia también lo hacía así, ¿no? Ahora, hermano, mira, por ejemplo, la serpiente, hermano, la serpiente es un símbolo de Satanás, es un símbolo de Satanás, ¿no? Ahora, la serpiente también es un símbolo. Cuando recuerda, Moisés levantó una serpiente en el asta y todos los que eran mordidos por las serpientes venenosas tenían que mirar a esa serpiente, ¿no? Que estaba en la punta de ese palo, ¿no? De ese asta. Entonces, esa serpiente era un símbolo de Jesús también, de Jesús. Mira, por una parte la serpiente símbolo de Satanás y por otra parte símbolo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo pecado, o sea, cargó nuestros pecados, pues, ¿no? Por eso. Por eso a Nicodemo le dice es que así como Moisés levantó la serpiente en el asta, así, ¿no? El Hijo del Hombre tendría que estar levantado, ¿no? Y cuando vio Nicodemo a Jesús crucificado, entonces él se acordó, ¿no? De lo que le dijo, de que aquel que mira a Jesús, pues tendrá vida eterna. Es el veneno de las serpientes, es un símbolo también del pecado que el diablo no quiere que nos perdamos, pero cuando miramos a Jesús, Jesús nos limpia de pecado, pues es la justicia de Jesús. Bueno, ahí está, hermano, los símbolos a veces se utilizan de esa otra manera. Gracias, hermano, por la pregunta que a veces a uno le puede confundir, ¿no? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Muy bien, hermanos, entonces aquí, Hermano, no sí, solamente el serpiente simboliza los dos, tanto negativo y positivo, también el león también simboliza también a los dos hermanos. Gracias, hermano. así es, así es. Entonces hay que estudiarlo así, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? En qué circunstancias se utiliza un símbolo y en qué circunstancias se utiliza, bueno, el mismo símbolo, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí otras preguntas. Algunos de los engaños del diablo son obvios, ¿no? Pero hay algunos sutiles disimulados. ¿Cómo podemos evitar ser engañados por cualquiera de los dos? ¿Cómo evitar, hermanos? A ver, alguien puede responder brevemente una respuesta, a ver, en la clave, a ver, ¿cómo podemos evitar ser engañados por cualquiera de esos dos engaños, ¿no? O cualquier otro engaño también, ¿no? ¿Cómo evitar ser engañado, hermanos? A ver si alguien. Y hay una tercera todavía, hermanos. Dice, en clase, analicen la pregunta del domingo, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Acerca de quienes hacen el mal, dice, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, como se revela pues en la Biblia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo explicamos esto? ¿No? ¿Cómo explicamos esto, no? ¿Qué papel debe desempeñar la ley de Dios en la explicación? Por Bueno, el sábado, hermanos, hermano, la diferencia es por el sábado y domingo. Es una enorme ya, diferencia visible. claro, claro. Ahora, ¿cómo tú sabes, hermano, que el sábado es la verdad y el domingo es falso? ¿Cómo sabes? O sea, o te ha dicho un pastor, un hermano, alguien te ha dicho, o por sueños has escuchado, recibido un mensaje. ¿Cómo sabes que el sábado es Eso la verdad es, y el domingo es es la un, mentira? es ¿Ah? un estudio amplio que viene el sábado o la ley de Dios desde el cielo. Es eterno, como Dios es eterno. Y entonces Mm, para nuestra visión, para nuestra vista, de Génesis hasta Apocalipsis habla sábado, sábado, sábado. Igualito la ley también. Y el sábado está dentro de la ley, pues hermano, esa es la diferencia enorme que hay en el ajá, pueblo adventista, hermano, gracias. muy bien. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser engañados por cualquiera de estas doctrinas, dos falsas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos evitar eso, no ser engañados? O de cualquier otro engaño también, ¿no? ¿Cómo podemos evitar? Simplemente, hermanos, la respuesta es por un escrito está.
O sea, nosotros tenemos un manual donde se te explica qué es la verdad y qué es la mentira. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Solamente por un escrito, por la Biblia, la palabra de Dios. Quien no conoce la palabra del Señor fácilmente va a ser engañado. Por eso tenemos que conocer la palabra del Señor. Si el Señor Jesucristo como humano, para defenderse, para vencerlo al diablo, se defendió con un escrito está. Entonces, ¿cómo evitar ser engañados? Uno tiene que ver la Biblia. Podrán decirte una y otra cosa, pero ¿dónde está escrito? Tú tienes que ver ahí y en su contexto, leer desde más arriba, más abajo, ¿no? Y así uno tiene, con un escrito está, tiene que defenderse. Entonces, hermanos, de cualquier engaño nos vamos a defender con el conocimiento de la Biblia, pues no, con un escrito está, ¿no? Y de igual manera, Hermano hermanos, Justo, sí, por favor, voy a leer este testimonio para los ministros. Dice página brevemente, hermano. 522, dice lo siguiente, hermano. Los principales que existen en la actualidad son la iglesia cristiana adventista y una organización pequeña, y los adventistas el séptimo día. Comparativamente pocos adventistas conservaron su confianza en el cumplimiento de la profecía en 1844, después de la disolución, con excepción de los que aceptaron el mensaje del tercer ángel con la verdad del sábado. Eso es la diferencia enorme. Gracias, hermano. También Muy bien, lo hermano. Muy bien. ratifica en Primeros Escritos Ya. 2:9:9. Ya, hermanito. Muy bien, hermanos. Bueno, estamos recalcando lo mismo, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, brevemente aquí el resumen, hermanos, que hace nuestro hermano Sergio Fustero. Dice, sí, hermano Marcelino. Disculpe, hermanito. Mira, en la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, nunca vamos a encontrar que el pueblo de Dios es la iglesia adventista, nunca vamos a encontrar eso, pero tampoco vamos a encontrar que la iglesia católica es la bestia, es la... No, 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 pero nos dan las características. Nos da las evidencias, por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis 17 que está sentada sobre alrededor de 7 colinas. ¿Qué significa eso? Las 7 cabezas de la bestia sobre el que está sentado. Entonces, en los comentarios, aún en la Biblia católica dice, esto es Roma. Entonces, ellos mismos se identifican a ellos mismos que la bestia del Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica por sus características. Cuando dice en el versículo 17, aquí está la paciencia de los santos. Nunca el pueblo de Dios dice, nosotros somos los santos. No, Dios lo califica de esa manera. Dios dice, aquí está mi pueblo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, esta iglesia tiene que enarbolar el evangelio eterno de este tiempo. ¿En qué púlpito está predicando esto? Esto es lo que estamos predicando en el mundo. Jamás van a predicar. Solamente este pueblo que Dios levantó en 1844 en adelante está predicándose que la Babilonia ha caído. Muy bien, gracias, hermano. Muchas gracias. La aclaración, hermanos, es muy importante. En la Biblia no vas a encontrar el nombre, ¿no?, de una religión, testigo de Jehová, o te vas a encontrar católico, adventista. No, sino simplemente da características. Y las características, ¿no es cierto?, que te muestra la Biblia, van señalando pues a un grupo que existe y que tiene nombre, sí, ¿no? Entonces ahí se ve pues no lo que es contrario, ¿no? Por ejemplo, por un lado están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Está por una parte y contra el cual está airado el diablo, ¿no es cierto? Está airado, ¿no? Entonces está atacando y está persiguiendo, ¿no?, a los que guardan los mandamientos. Por el otro lado están pues los que realmente desobedecen, las falsas doctrinas, la Babilonia que está viendo, incluso hasta el color de las vestiduras que usa, va señalando así, pues no,
Y entonces, y se va identificando, ¿no? Ah, es tal, ¿no? Uno saca las conclusiones, ¿no? Tampoco Dios dijo el día que va a venir el Señor Jesucristo por segunda vez, pero sí da señales que estas cosas van a pasar y estas cosas van a pasar. No, esas cosas estén atentos. No se sabe la fecha, pero ya las señales nos están indicando, pues, que el Señor viene pronto. Hermanos, breve resumen de lo que aquí nuestro hermano Sergio Fustero ha puesto, ¿no? Interesante que hay que recordar el texto de memoria para la semana que dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces resalta, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, es la que nos santifica, hermanos. La palabra, ahí está la verdad en la Biblia y es el arma de defensa contra los engaños que Satanás pone, ¿no? Bueno, nuestro hermano puso ahí, ¿no? En sus comentarios, dice, definamos pues Babilonia. Entonces ahí dice, ¿no? Babilonia la Grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Es lo que hemos visto, ¿no? El nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes, y no tanto a sus miembros, los cuales son llamados muchas aguas, ¿no? Que también lo hemos visto ya, ¿no? Hemos conversado ya. Y nuestro hermano, pues, también dice, hace preguntas, ¿no? Para reflexionar. Y vale la pena en la clase de escuela sabática hacer preguntas, hermanos, ¿no? Y ir por esa dirección. ¿Qué hay de malo en Babilonia? Ahí miren esa pregunta. ¿Ah? ¿Qué hay de malo en Babilonia, hermanos? Otra pregunta. ¿Por qué anuncia Dios su caída, la caída de Babilonia, ¿no? Y envía una invitación a salir de él. Y hay textos bíblicos para poder encontrar la respuesta, por ejemplo, Apocalipsis 14:8 y 18:4, ¿no es cierto? ¿Qué hay de malo en Babilonia, no? Y en la Biblia va dando respuestas, que sus pecados han llegado hasta el cielo, y bueno, tantas cosas que dicen, ¿no, hermanos? Que hemos estudiado, y lo resume toda la lección en dos partes, hermanos, ¿no? Aquí están las dos partes. La primera parte, los engaños de Babilonia, y en su subdivisión dice, pues, no, un engaño universal, la inmortalidad del alma, otro engaño, el falso día de reposo, otro engaño de la Babilonia. Y la segunda parte, la salvaguarda contra el engaño, en dos partes lo subdivide, el verdadero día de reposo y un llamado a la obediencia. Y eso sería el resumen, hermanos, de la lección de escuela sabática, ¿no? Entonces, hablando acerca de esa primera parte, los engaños de Babilonia, hermanos, ahí un engaño universal. ¿A qué se refiere? Como hemos estado ya comentando, hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿no? Pero que acaban por ser caminos de muerte, pues, ¿no? Entonces, a veces, hermanos, pues las filosofías humanas, las tradiciones y costumbres que nos pueden parecer que es recto, ¿no? Pero al final eso nos va a llevar a la muerte eterna, dice Proverbios 14:12, ¿no? Jesús profetizó que falsos profetas engañarán al mundo con señales y prodigios, de ser posible, también engañarán a los que quieren ser fieles a Dios. ¿Ah? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo harán? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Que vendrán falsos cristos, falsos profetas, y engañarán, si es posible, a los escogidos, ¿no? Hermanos, ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo va a hacer eso, no? ¿Cómo va a ser posible eso, no? Acérquese a su micrófono, se escucha poquito. Ah, ya, hermano, a ver, no sé qué ha pasado. A ver, vamos a ver. No, está bien, hermano, estamos escuchando bien. Ya. Está bien, entonces. Entonces, hermanos, gracias. En el pasado, hermanos, Babilonia mantuvo pues a las masas en la ignorancia. O sea, ¿cómo va a engañar el diablo? Manteniendo pues en la ignorancia. Antiguamente Babilonia también mantenía a la gente en la ignorancia, apartándolos de la Biblia. ¿Ah? Y enseñándoles como verdad filosofías humanas, hermano. Ahí está, una Biblia en el dibujito, encadenado con las cadenas. Recuerdan ustedes también que los sacerdotes no tenían acceso ni siquiera a estudiar la Biblia. De ahí que Lutero encontró una Biblia, pues ahí amarrada seguramente en el templo, y él empezó en las noches a estudiar la Biblia y conoció la verdad, pues, ¿no? Entonces, lo que el diablo va a hacer, hermanos, es que tú no leas la Biblia,
que no leas la Biblia. Entonces, que la persona no lea la Biblia. Tienen Biblia en la que todo el mundo tiene Biblia, pero ahí nomás de adorno, pues, ¿no? Pero que no lo lea. Hermano, Sí, sí, hermano, breve, a ver, hermanitos, vamos a... hay un versículo, voy a leer lo que dice tajante apóstol Pablo en Filipenses 3:8. No se olviden esto, queridos hermanos. Dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Maravilloso, hermano. Muy bien, este hermano Celso, ¿no? Miren, hermanos, en el presente sigue actuando igual, hermanos. O sea, el diablo como engaña, hermanos. Hoy en día también de igual manera presenta razonamientos humanos que apartan a las masas de la verdad bíblica, hermanos, ¿no? Entonces, con las filosofías, tradiciones, costumbres, a veces se resalta, es lo que a mí me preocupa, hermanos. Mucha gente resalta los conocimientos humanos, ¿no? Y las costumbres humanas, lo levanta por encima de lo que es la palabra de Dios. Y hermanos mismos de la misma iglesia, de nuestra iglesia, sí, a veces caen pues allí, hermanos. Ese es el mismo engaño de Satanás. Y dejan de estudiar la Biblia, hermanos. Y en el fin, hermanos, dice, casi todos seguirán ciegamente a sus líderes para adorar a Satanás, ¿no? Como el estudio, aquí dice, no, solo el estudio de la Biblia dirigido por el Espíritu Santo nos puede hacer distinguir la verdad del error. Solamente la Biblia, hermanos, nos puede hacer distinguir a través del Espíritu Santo. Distinguimos pues la verdad del error. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el error? No hay otra forma, hermanos, sino leyendo, viendo la Biblia, pues, hermanos. La otra parte, hermanos, la inmortalidad del alma. El texto que utiliza el hermano dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está el principio del espiritismo, hermanos. Lo que el diablo le dijo a Eva, no vas a morir, pero Dios le dijo, sí vas a morir si tú pecas, o sea, si tú comes de este árbol que te digo que no comas, tú comes, vas a morir, pero el diablo le dice, no vas a morir. Y ese principio tiene el espiritismo, de que el muerto no ha muerto. Por eso el espiritismo se comunica con los muertos, pero en realidad no se comunica con el muerto, porque el muerto está muerto, pues, porque Dios lo ha dicho. Entonces, ¿con quién se comunican? Con los ángeles caídos. Son espíritus que se disfrazan de los muertos y se aparecen y la gente cree en esas cosas. Entonces, hermanos, ahí está. La relación entre Babilonia y el espiritismo es evidente, hermanos. ¿Ah? Esto implica que la cristiandad actual abraza pues doctrinas de demonios. Es lo que también habla en 1 Timoteo 4:1, hermanos. Doctrinas de demonios. Esas son las doctrinas de los demonios, hermanos, ¿no? Eso de que no ha muerto el muerto, entonces es una doctrina del muerto. O que también se hable acerca de otras doctrinas, ¿no? O sea, contradiciendo lo que dice Dios. Eh, la más arraigada es aquella que enseña que, como dijo Satanás a Eva, la persona no muere, no es inmortal. Si has aceptado a Jesús como Salvador y vas directamente al cielo al morir, mire, ahí está el engaño, ¿no? La gente te dice, ¿no? Que no, ya está el que ha muerto, ya está ante el Padre en el cielo, ya está mirándonos desde el cielo, todo eso. Eso es completamente falso, eso es una doctrina de demonios, ¿no? Y la gente se lo cree, pues eso, ¿no es cierto? Dice acá, si no, dice acá, ¿no? Dice acá, si no, tal vez vayas al infierno. O también dicen que se ha ido al infierno ya. O vagues como un espíritu esperando una nueva oportunidad. Como dicen, está todavía ahí vagando en el purgatorio, esperando, y así hay que hacer obras, hay que hacer esto, aquello, cosas. Esos son engaños, pues, ¿no? Doctrinas falsas, hermanos, ¿no? Entonces el diablo así engaña, hermanos, ¿no? La inmortalidad natural del alma contradice directamente la palabra de Dios, que enseña que la muerte es, la Biblia enseña, ¿no? Que la muerte es como un sueño, del que despertaremos en la resurrección. Esa es la verdad.
el muerto está muerto, así como Jesús cuando murió, no se fue al cielo, ante el Padre, no se fue al infierno, o sea, a quemarse al fuego, no se fue ahí al purgatorio, que estaba ahí esperando salir de ahí. No, no, no hay nada de eso, hermanos. Jesús murió y estuvo en la tumba ahí, y al tercer día recién resucitó. Un ángel vino del Padre, mandado por el Padre, pues, y le dijo, no, que se levantara, y se levantó, pues, no, y recién después de 40 días sí se fue al cielo, ¿no es cierto?, ante el Padre. Bueno, ahí está, hermanos, pues, la Biblia que nos dice qué cosa es la verdad y qué cosa es la mentira, ¿no? Ahora, el otro engaño, hermanos, de Satanás es el falso día de reposo. Y el texto bíblico que utiliza nuestro hermano es Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Hermanos, qué terrible que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que tenía el templo, ¿no?, construido por Moisés, una copia del templo del cielo, el santuario celestial, ¿no? Esa copia era el santuario terrenal. Y también después construyó Salomón, ya un templo ya no con telas, sino ya de material, ¿no? O sea, de piedras, de oro, ese templo, ¿no? Y hermanos, en ese templo construido así, Dios muestra al profeta Ezequiel y le dice, miren los pecados que hacen mis hijos en mi propio templo. 25 varones que estaban dándole la espalda a Dios y estaban adorando, mirando hacia el este donde sale el sol, adorando al sol. Recuerden que el día de adoración del sol es el domingo, así como el día para reconocerse que Dios es nuestro creador es el sábado. Y entonces ahí, hermanos, eso es el peor pecado, la peor abominación, dice Dios a Ezequiel. Esta es la peor abominación, le dice. Así es, hermanos. Bueno, ahí está en la Biblia. Miren cómo el diablo se mete también a través de las personas, ¿no? Dentro del mismo templo de Dios. El pueblo judío se contaminó con la adoración al sol, practicada pues por Babilonia y muchos otros pueblos de la antigüedad, hermanos. Aunque la iglesia nunca adoró abiertamente al sol, claro, directamente ahora las personas no están diciendo vamos a adorar al sol, pero comenzó pues a adorar en el día en que Roma se dice en Roma se adoraba al venerable día del sol. O sea, domingo es día de adoración al sol, dice, ¿no? ¿No? Entonces, en inglés también dice, ¿no? Algunos idiomas como el inglés conservan aún este significado. Domingo es Sunday, ¿no es cierto? Entonces aquí es día del sol, su significado, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más, hermanos? Este cambio de día de adoración no ha sido cuestionado, pues, no, desde entonces por la cristiandad, a pesar de no tener apoyo bíblico alguno. Bueno, la gente, pues, no se ha dado ni cuenta de ese cambio, ¿no? Y como no está leyendo la Biblia tampoco, entonces, pues, así ha entrado y se ha aceptado, ¿no? Como si fuera un día, pues, el día de descanso puesto, no por Dios, pero en realidad no tiene apoyo bíblico porque en la Biblia no está así. Más al contrario, la Biblia lo denuncia, ¿no es cierto? Que es un engaño de Satanás, o sea, ahí la Babilonia, ¿no? Una pregunta, La, hermano. la otra parte, la salvaguardia contra el engaño. Hermano, el tiempo nos está ganando. A ver rápidamente, hermanito, su pregunta. Ahí, la anterior era numeración 1 a 4, que dice Sundai, Mundai, Tuistais, Witnestai. ¿Qué significa, hermano, eso? Numeración de 1 a 4. Bueno, en este caso, hermanos, era de, de que el primer día de la semana es pues domingo, primer día de la semana. Segundo día es pues lunes y así sucesivamente. Pero a ese primer día de la semana lo han puesto como día de descanso, pues no, al primer día de la semana, lo han cambiado, esa es falsa doctrina. Al primer día lo han considerado
como día de descanso. Pero Dios ha dicho que es el séptimo día, o sea, sábado es el día de descanso, ¿no? Bueno, en esta otra parte dice, hermano, salvaguarda contra el engaño, dice, ¿no? ¿Qué es la salvaguarda contra el engaño? Entonces ahí se habla ya, hermanos, del verdadero día de reposo y el texto que se utiliza es Ezequiel 20:20. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, hermanos, la señal, el sábado es un símbolo también. El observar el sábado, hermanos, se está manifestando así de que realmente Dios es pues nuestro creador y que nosotros somos sus hijos. Y Dios mismo lo dice, nos dice a nosotros y en esta mañana se repite y dice que santifiquemos los sábados, o sea, que lo Hermanito, guardemos el sábado. Sí, hermanita. hermanos, buenos días. Buen día, Hermano, hermanita. cuando yo estaba asistiendo a una campaña y íbamos entendiendo cada una de las cosas, justo un día martes, hasta ahora recuerdo, nos tocaba estudiar lo del día sábado. Pero ese martes hubo un paro y acá en Lima pues las distancias son enormes. Yo no pude ir, no, por eso no entendía mucho lo del sábado. Me faltó esa clase. Pero aún sin entender, yo decía, bueno, por obediencia, como todos lo hacen, yo también lo haré, ¿no? Y sabe que, hermano, es cierto lo que dice la Biblia. La Biblia, probad y ved. Es verdad. O sea, sin saber, yo he estado obedeciendo, sin entender, digamos, y no pasó mucho tiempo y cómo puede acomodarse todo, ¿no? Y las bendiciones se recogen, hermano, años después. Solo al principio son las pruebas. Y eso a los que no entiendan de repente o aún de repente les pasa lo que me ha pasado a mí, hermanos, yo les recomendaría, empiecen obedeciendo, obedeciendo y después Dios se va a encargar de hacernos entender eso de guardar el sábado, ¿no? Eso, hermano. Amén, hermanos. Amén. Hermanita, bueno, hermanos, quien nos está hablando es nuestra hermana Sandra, ¿no? Sí, hermanita, nuestra hermana, tengo entendido de que ella pues era catequista en la Iglesia Católica, enseñaba, ella era maestra de los niños, enseñaba Ah, todas las sí, cosas que sí, enseña sí, la hermano. Iglesia Católica, ¿no? O sea, Desde ella los era, 10, ajá, sí, desde los 17 años hasta los 38 años, yo he estado en la tercera orden de una congregación, ¿no? He llegado incluso a la jefatura, éramos, éramos muy famosos, digamos, ¿no? Y sí, íbamos a misa diario, comulgábamos diario, o sea, mi grupo, digamos. Yo conozco gente santa y hermano, yo sé, estoy segura que hay ahí, pero es por ignorancia, hermano. Y es muy difícil salir de allí, es muy difícil porque nosotros, como le digo, hemos recibido cursos de teología durante años, o sea, somos personas, entre comillas, formadas, ¿no? Formadas. No hemos entendido la palabra, no, nos falta sacar ese velo de los ojos, pero formación sí, sí hay, ¿no? Eso, hermano. muy bien, y entonces pues ahí está nuestra hermana que nos está dando el consejo. Para poder salir ha necesitado estudiar la Biblia. Bueno, hay un hermano que por razón de trabajo ella tenía que asistir a las clases de la Biblia y entonces ella no podía comprender. Y entonces durante creo 5 años ha estado ahí en esa lucha, ¿no? Pero hermanos, ella nos está dando el consejo y al que está en Babilonia, el consejo es esto, obedece, está diciendo ella, obedece, aunque no entiendas, no comprendas, no sientas nada, pero obedece lo que dice Dios. Y entonces a la posteridad, como dice la Biblia, después vas a entender recién no quién es Dios y qué es lo que quiere Dios. Pero ahí está el consejo, hermanos. Obedece, aunque no entiendas lo que está diciendo, no lo comprendas, no, entonces obedece. Eso yo lo que veo que es resaltante. Gracias, hermana, por el consejo, porque hay muchos de los hijos de Dios también que están en esa lucha
y pues ahí el consejo cae a pelo, ¿no? Obedecer. Y después de años, vas a ver los frutos que está cosechando nuestra hermana también ahora ya es diferente, ¿no es cierto? Está cosechando los frutos que Dios se ha mostrado a ella y ahora sí, tranquila y feliz y ella también sigue adelante, ¿no? Hermano Justo, Sí, sí, hermano. Sí, hermano. el enemigo utiliza muchos milagros para engañar a la gente. Se han dado cuenta en los Andes, en Cusco, en Huancayo, en Puno, en todos lugares, cuando un enfermo va para que se sane, le dice, tráete un conejito, un ratoncito, cualquier animalito le lleva. Y después al conejito le hace pasar por su cuerpo, por la cabeza, por todo su cuerpo. Después lo matan al conejo, lo cortan y ¿dónde está el tumor? Está en el hígado. Tú tienes problemas y justamente en el hígado tienes su problema. Le dice esto, aquel. Bueno, esto no es una cosa nueva. El diablo siempre en Babilonia ha trabajado de esa manera. Ezequiel 21:21. Si no tienen la Biblia en este momento, recuérdense 21:21. Ezequiel dice así, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos. No sabe qué hacer, atacar al pueblo de Dios o no, para usar la adivinación. Entonces va al adivino y ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró al hígado de algún animalito, de ahí le dice por dónde. Es una costumbre satánica, todas esas cosas. Entonces, no nos hagamos engañar, hermanos. Es una forma de actuar, ¿no? Con un escrito está, la palabra de Dios. Hay que consultar a Dios, no a los hombres. Muy bien, hermanos. Bien, hermanos, termino ya leyendo acá. Santificad mis sábados y sea por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hermanos, Dios mismo nos dice que guardemos el sábado y esa es una señal de que Él es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos. Hermanos, el comentario dice aquí el hermano, al ser dirigida por espíritus demoníacos, Babilonia pues ha engañado al mundo en su vino o con su vino, ¿no? De doctrinas humanas, ¿no? Esto, ¿no, hermanos? ¿No? El mundo emborrachado con ese vino de doctrinas, costumbres humanas, ¿no? Al mismo tiempo, ridiculiza y persigue a la pequeña minoría que se atreve a seguir adorando a Dios de forma contraria a la mayoría. Claro, es un remanente, ¿no? Hoy en día, ¿no? De la iglesia, no son pocos los que obedecen los mandamientos y tienen la fe de Jesús, y contra los cuales el diablo está pues airado y persigue, ¿no? ¿Qué más comenta aquí? Por este pequeño grupo es el que, pero este pequeño grupo es el que adora a Dios tal como Él mismo lo ha dicho en su palabra, es decir, en el día de sábado. Pues este pequeño grupo, claro, como dice, obedece los mandamientos, los 10 mandamientos, el cuarto es pues, ¿no? La observancia del sábado, ¿no? Por esta razón, el remanente fiel llama al mundo a adorar al Creador y anuncia la caída de Babilonia que ha enseñado un falso día de adoración. Entonces, hermanos, hay un pueblo ahora que obedece todos los mandamientos, en especial este día, esta observancia del día sábado, y así Babilonia, todo grupo religioso que no guarda sábado, entonces ha caído, dice, ¿no? Y hay un llamado a salir, ¿no? De todos esos grupos, ¿no? En los cuales se encuentran hijos sinceros de Dios, ¿no? Y la otra parte, un llamado a la obediencia, ¿no? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Ahí, hermanos, pues es el último llamado que Dios hace. El pueblo de Dios no está compuesto solo por el remanente que se mantiene fiel a las enseñanzas bíblicas. La gran mayoría está dentro de Babilonia, dice hermano. Miren lo que está diciendo aquí, hermanos. Aunque somos un pequeño grupo que obedece mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, pero hay una gran mayoría de hijos de Dios que están dentro de la Babilonia. Son hijos sinceros, están dentro de todos los grupos religiosos, no mencionados como Babilonia, pero que no están viendo, o sea, hay un velo, como dice nuestra hermana también, que no logran ver, no logran entender. Pero el Señor va a derramar su Espíritu Santo y van a entender en esta última hora, hermanos. No son conscientes de estar adorando a Dios en el día incorrecto, ni de que
ni de que están aceptando como verdad los engaños de Satanás, como la inmortalidad del alma. O sea, no, están con un velo, pues, ¿no? Creen que están haciendo lo correcto, ¿no? Pero están engañados, ¿no? Por eso necesitan que alguien les enseñe su error y les invite a salir de Babilonia, que les enseñe que transgredir la ley de Dios, incluido el mandamiento del sábado, es pues pecado. Eso es lo que dice primera de Juan 3:4, ¿no? Transgresión de la ley es pecado. O que guardas todos los mandamientos y desobedeces un punto y ya pues desobedeces todo, ¿no? Dice Santiago. Entonces necesita que alguien le enseñe, ¿no? Y justamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no, hermanos? A través de los medios de comunicación, todos los hijos de Dios están pues exponiendo esta lección en esta semana, ¿no? Y todos los fieles deben recordar que la obediencia es solo un reflejo de la gracia de Cristo que nos libra de la condenación y del dominio del pecado. Finalmente, hermanos, el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado, ¿no? O sea, hay un falso día domingo, ¿no es cierto?, que se expone, eso la Babilonia propaga eso, ¿no? Propala también, ¿no? En lugar del sábado que el Señor Jehová ha bendecido, pues y santificado, ¿no? Para el uso del hombre, y también es la creencia, y otra cosa también falsa es la creencia en la inmortalidad. Y voy a pedir que nos despida con una oración. Hermana Sandra, si todavía estás con nosotros, no sé si ya te fuiste al trabajo, ¿puedes despedirnos en oración, hermana Sandra, si estás todavía con nosotros? Sí, hermano, ojalá no haya bulla. Ya, hermanita, por favor. Hermanos, nos ponemos de rodillas. Amén. Padre celestial, Padre bendito que estás en el cielo, gracias Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que nos enseñas, gracias porque tu bendito Espíritu Santo nos guía y nos ilumina. Padre, queremos pedirte por cada una de las personas que estamos estudiando, por favor ayúdanos, enséñanos. Solo tú puedes ser capaz de enseñarnos, Señor. Cuida nuestros corazones, cuida nuestras entradas y nuestras salidas. Te pedimos, Señor, por todas las personas que en estos momentos están sufriendo desastres naturales, Señor. Te ruego misericordia y que salgan con bien. Todo esto oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, hasta mañana. Que Dios los bendiga Hasta grandemente, mañana. hermanos. Hasta mañana.